Se estima que en el mundo se utilizan aproximadamente 50.000 especies vegetales. Existe una inmensa variedad de plantas que forman parte de todos los ecosistemas y se han adaptado a diversos climas y condiciones del suelo. Algunas viven en sitios secos y otras en sitios más húmedos. Esta variedad biológica es esencial para la vida humana. De ellas dependen en gran parte nuestros alimentos, medicina, madera. Además, brindan refugio a una multitud de seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima. Por esta razón, son indispensables para la vida de otros organismos. Pero con el rápido crecimiento de la población humana, la biodiversidad corre cada vez más peligro. La contaminación, la urbanización, la destrucción de bosques y la tala indiscriminada de árboles despojan a las especies silvestres y desaparecen las especies vegetales, trayendo consigo graves consecuencias para los hábitats naturales y para nosotros mismos. Honduras es un país privilegiado, tiene diferentes hábitats, tiene diferentes climas, tenemos zonas secas, zonas lluviosas, bosques nublados, y eso hace que muchas plantas endémicas puedan desarrollarse y puedan tener un valor importante a nivel de términos de biodiversidad, recordando que la biodiversidad no solamente son las plantas, sino todo lo que conjuga en términos de trabajo, polinizadores, insectos, hongos, micorrizas, bacterias, que todo esto gira en torno al crecimiento de cada una de las plantas. Honduras es un país también, a pesar de tener una biodiversidad muy amplia en términos de cambio climático, es el país que tiene el efecto más fuerte. Entonces cada vez podemos ver que los efectos del cambio climático están presentes en una mayor escala. Cada año podemos ver, por ejemplo, veranos mucho más largos, estaciones o periodos de lluvias muy intensos, pero en periodos muy cortos. Entonces eso provoca deslaves, derrumbes, inundaciones. Además de eso, en las épocas de veranos tan largos, incendios forestales que han arrasado hectáreas y hectáreas y cada año más. Cuando los hábitats se deterioran, entonces no solamente perdemos una planta, sino que perdemos un conjunto de especies que están relacionadas específicamente con una planta. Entonces, cuando perdemos un polinizador, entonces corremos el riesgo de perder una especie que era polinizada, propagada por medio de semilla, y al no tener el polinizador, entonces perdemos también la especie. Y con eso perdemos también muchos hongos que se desarrollan o bacterias alrededor que aportan algo en términos de ecología o vida o biodiversidad. Algunas de estas especies producen un fruto que se llama tuna. Posiblemente para nosotros no tienen un valor de comestible, pero hay muchos insectos que se alimentan de ellas, ¿no? Especialmente en la época seca, que es cuando florecen. A través de la historia, el clima ha sido uno de los factores determinantes para el desarrollo de los sistemas naturales. Pero a mediados del siglo XX, los registros climáticos mundiales han reportado cambios significativos con relación a la temperatura del planeta. Durante los años 1880 y 2012, se observó un incremento promedio de 0,85 grados centígrados, donde el ritmo y la duración de este calentamiento han sido mayores. El cambio climático y la pérdida de bosque están estrechamente relacionadas. El aumento de la temperatura y un mayor riesgo a desastres durante eventos meteorológicos extremos ponen en riesgo de extinción a las especies debido al rápido cambio que tendrán que enfrentar los hábitats. A pesar de los trabajos que se hacen en términos de reforestación y trabajos para poder recuperar esas zonas perdidas, pues el cambio climático hace cada vez sus efectos más fuertes. Sin embargo, estamos trabajando también desde el punto de vista de educación para poder contribuir a las campañas de reforestación, a selección de especies nativas correctas para poder reforestar, especies que sean adecuadas, que puedan adaptarse a todos estos cambios que está sufriendo el país. El ejemplo del gorgojo
descortezador del pino que acabó hectáreas y hectáreas es solamente un ejemplo de todo lo que está ocasionando el cambio climático. Entonces, del punto de vista como universidades responsables en términos de mantenimiento y generar educación y conciencia para poder ir disminuyendo esos efectos que tal vez no los vamos a ver en este momento o en estos 5 o 10 años, pero las futuras generaciones van a poder ver el trabajo de un proceso de educación y un trabajo colaborativo entre comunidad, estudiantes, gobierno y empresa privada para poder proyectar de aquí a unos 20, 30 o 40 años un cambio que realmente se perciba. El Jardín Botánico de la Universidad Zamorano promueve la conservación integral de la biodiversidad y los usos de plantas. Es por ello que este sitio posee especies de la mayoría de los continentes, cuenta con 130 hectáreas y alberga una gran cantidad de especies nativas, cultivadas y exóticas con importancia ecológica y económica. Sin lugar a duda, el jardín se considera un sitio para la enseñanza y la investigación, siendo el refugio de especies vegetales y animales. Durante años, el jardín se ha ido enriqueciendo con diferentes especies que han ido aumentando el valor botánico, entre la que se encuentra la colección de orquídeas, donde en el último año fueron incorporadas 700 individuos nativos de Honduras que se encuentran en peligro de extinción. Su principal amenaza, el hombre. Como todos sabemos, las orquídeas son especies amenazadas porque cada año se pierde más su hábitat. En este momento Zamorano tiene una colección de 272 géneros, especies de orquídeas nativas. Entonces estamos trabajando en estudiar la planta, poder saber cuál es su hábitat, cómo se conserva, llegar al punto de poder tener reproducción, poder propagarlas y reproducirlas y en algún momento llegar a tener colaboradores para poder establecer alianzas y reinsertarlas en su hábitat natural. Todo esto asociado a un proceso educativo, no solamente dar la planta, sino entender todo el contexto de por qué la planta está amenazada, qué es lo que ha impactado ambientalmente o ha contribuido ambientalmente para que la especie entre en esta lista de peligro de extinción. Muchas de estas especies de orquídeas son epífitas que crecen en los árboles y se encuentran en peligro de extinción porque son plantas con zonas geográficas muy reducidas que se encuentran en zonas fuertemente atacadas por el cambio climático, incendios forestales, sequías prolongadas, talas de árboles y son extraídas por los humanos de su hábitat natural para ser comercializadas. Entonces hay una relación simbiótica entre la planta, los hongos, las bacterias, el clima. Entonces, cuando esa planta se arranca, se rompe todo. Entonces la gente dice, no, pero es que yo le pongo agua, pero no le puso ni las bacterias, ni los hongos, ni la sombra en la hora del día, ni la temperatura que necesitaba en otro lado. Entonces, lo que es importante para poder mantener las orquídeas es conocer la ecología de la planta. O sea, cómo se comporta ella en su hábitat para poderlo replicar y decirle a la gente, mire, usted se va a comprar esta planta, pero usted tiene que crearle este hábitat. Pero todo eso tiene que estudiarse, ¿verdad? Entonces, los orquideólogos estudian un género o dos géneros y con eso se especializan porque hay tanto por estudiar, ¿no? Entonces, por eso también es complejo, ¿no? Por eso se van perdiendo cada vez más, porque hay mucho por estudiar y poco por aportar. La Rhincoleia dicviana, decretada como la flor nacional de Honduras en 1969, reemplazando a la rosa que hasta ese entonces era la flor nacional, es una planta con una flor grande que en las noches aromatiza el aire con una fragancia cítrica. Esta es una planta que está en peligro de extinción, es bien importante resaltarlo por pérdida de hábitat. Crece en zonas de bosques de pino, de bosques de encino, que en los últimos años se han visto mucho más amenazados por efectos de incendios forestales, por falta de agua en periodos de sequía muy prolongados y por tala de árboles. Entonces son plantas que crecen en los árboles, entonces al perder los árboles, ya sea por tala o por incendios, entonces se pierde también esta especie. Las orquídeas son plantas que trabajan en conjunto con muchas especies de polinizadores, no solamente abejas y avispas, sino también murciélagos o mariposas que se alimentan específicamente de esta planta. Cuando se tiene una gran pérdida de orquídeas,
poco a poco se van a ir perdiendo este tipo de polinizadores o especies que están asociadas directamente al trabajo de simbiosis, donde si uno de los dos falta, ya sea el polinizador o la orquídea, se van a ver gravemente amenazadas. Queremos entrar nuevamente a una etapa de multiplicación para poder repoblar algunas zonas, mantenerla en otros lados y contribuir a que si la gente quiere tener la planta nacional o la flor nacional sea comprada de viveros que tengan una producción establecida y no que sea traída de su hábitat natural, porque el riesgo que se corre es que una vez que se saca la planta de su hábitat natural, de toda esa combinación de microclima, se pierda igual, aunque trate de cuidarse, el extraerla de su hábitat natural hace que se muera. Los desafíos más graves del mundo son la degradación ambiental y la pobreza. Temas como la escasez de agua y el manejo ambiental aún son prioridades. En la actualidad, cientos de plantas se encuentran en peligro de extinción. Su principal amenaza es la intervención indiscriminada del hombre, que con sus acciones negativas ha provocado deforestación que afecta la flora y fauna de los bosques y selvas, generando desequilibrios ecológicos en los ecosistemas, poniendo en riesgo la desaparición de cientos de especies. Uno de los trabajos del Jardín Botánico es tratar de cuidar plantas que estén en peligro de extinción. El ejemplo es este Oaxacum sanctum, que es una planta nativa de América, como lo cataloga en la lista de plantas en peligro de extinción o de especies en peligro de extinción, es que se está perdiendo su hábitat. Puede ser por crecimiento de agricultura o puede ser por crecimiento poblacional. La planta no es tan atractiva desde un punto de vista ornamental, a pesar de tener una flor de una coloración morada o azul, a simple vista pareciera que puede ser de no tener una importancia adicional. Entonces es una de las plantas que se cortan y entonces se va perdiendo. El problema que tiene esta planta es que crece muy lento, entonces llegar hasta la edad adulta toma más o menos 10, 15 años. Entonces en ese tiempo no hay una sucesión generacional. Entonces se eliminan las plantas adultas que no han llegado todavía a una madurez reproductiva y entonces las siguientes generaciones no logran crecer. Hace mucho tiempo era utilizado por su madera, pero en estos momentos ha dejado de ser protegida y de ser cultivada porque ha sido reemplazada por otras especies de crecimiento mucho más rápido, como la caoba o la teca, que pueden tener una madera de color de igual, tal vez no de igual calidad, pero sí de una calidad similar, pero tiene un crecimiento mucho más rápido con rendimientos mucho mayores, porque esta planta puede ser que tenga mucha dureza en su madera, pero el árbol no llega a tener más de 10 metros, entre 7 y 10 metros, no llega a tener un tallo mayor de 50 centímetros, entonces los rendimientos son menores. Entonces se explotó en algún momento, no se regeneró, dejó de usarse y la especie quedó como en el olvido porque ha sido reemplazada por otras especies que ya están de uso comercial. En este momento nos encontramos en el arboreto, que es parte de las colecciones del Jardín Botánico. En palabras del doctor George Peels, el campus de Zamorano en sí es un jardín botánico. Tenemos diferentes especies de gran aporte cultural, como por ejemplo guanacastes y corteses. Tenemos ceibas petandras, que tienen importancia en la cultura de los pueblos centroamericanos. Pero también tenemos especies de importancia culinaria e importancia medicinal. La importancia de tener estos espacios es en la que tanto los seres humanos como especies de aves o especies de mamíferos y pequeños roedores, insectos, pueden establecerse en un solo lugar y convivir de una manera armoniosa. El establecimiento del arboreto y el mantenimiento de tal nos ayuda a contribuir con esa causa. Pienso que las plantas son el origen de muchas cosas. Cada uno puede identificarse con alguna planta por alguna razón específica. Para mí son parte de una filosofía de vida, de poder apreciar lo que tenemos y cuidarlas es tal vez devolverle un poco de todo lo que ellas nos dan a nosotros.